En esta visita virtual a los fondos y colecciones del Museo Laboratorio de Historia de la Educación Manuel Bartolomé Cosío de la Universidad Complutense de Madrid y con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos del año 2021, queremos detenernos en una de las principales colecciones de este Museo de Historia de la Educación. Concretamente, nos referimos al denominado Fondo Romero Marín. El Fondo Romero Marín se trata de una colección de memorias de prácticas realizadas por el alumnado de la sección de Pedagogía de la Universidad Complutense de Madrid. Concretamente, se trata de un fondo documental de vocación etnográfica y de incalculable valor para el estudio de la práctica educativa de la enseñanza en España durante la dictadura franquista. Ahora bien, ¿por qué recibe esta denominación? El fondo recibe su nombre del profesor Anselmo Romero Marín, quien fuera catedrático de Pedagogía General y Racional de la actual Universidad Complutense de Madrid y también profesor encargado de la materia de prácticas pedagógicas. Específicamente, entre los años 1949 y 1973, se encargó de evaluar esta asignatura a través de las memorias que conforman esta colección histórica. Entre las principales características de este fondo documental tenemos que destacar que se trata de un fondo constituido por casi 900 ejemplares de memorias de prácticas, que como acabamos de señalar anteriormente, fueron redactadas y entregadas a este profesor entre los años 1949 y 1973. Asimismo, estas memorias abarcan todas las regiones actuales de España e incluso otras zonas geográficas, como el Protectorado de Marruecos y otros países como Italia y Costa Rica. Estas memorias eran realizadas principalmente de forma individual, si bien ocasionalmente también podían ser realizadas por parejas, y contaban a su vez con una estructura delimitada. En primer lugar, tenían que realizar un contexto histórico, social y cultural de la realidad a la cual se iban a desplazar. Y posteriormente tenían que hacer un contexto, pero a nivel educativo, de estas instituciones de enseñanza en las cuales iban a realizar sus prácticas. Por último, tenían que realizar un análisis crítico con una serie de propuestas de mejora que ellos consideraban necesarias para mejorar esa enseñanza en estos centros educativos. Pero si por algo destacan también estas memorias de prácticas es por la diversidad y la riqueza documental que tienen en su interior. Contienen fotografías, gráficos, mapas, planos o incluso otros documentos de carácter oficial, como vamos a ver a continuación. En su interior se podían encontrar fotografías que bien podían ser realizadas por fotógrafos profesionales o por el propio alumnado de pedagogía que disponía de alguna cámara y que realizaba estas fotografías. Por tanto, podemos hablar de fotografías profesionales y de fotografías amateur o aficionadas. Asimismo, también podían encontrarse gráficos de asistencia escolar o de matrículas escolares en función del sexo del alumnado y realizadas en papel milimetrado por el propio alumnado de prácticas. En tercer lugar, también era frecuente encontrarse con mapas donde se señalaban los espacios, las localizaciones de estos centros educativos en los cuales realizaban sus prácticas pedagógicas. Para los expertos y las expertas en arquitectura escolar, este fondo documental también representa una riqueza en cuanto a planos de los centros educativos. También en papel milimetrado, el alumnado de pedagogía realizaba en ocasiones los planos de las instituciones educativas en las cuales realizaban sus prácticas para que de este modo el profesor Anselmo Romero Marín pudiera comprobar la disposición de estos centros educativos. Y por último, también, como hemos señalado anteriormente, se encontraban en algunas de estas memorias otros documentos oficiales, como registros de bibliotecas, boletines o informes de carácter social, como el que podemos ver ahora mismo en pantalla, de los hogares de auxilio social. No queremos terminar esta presentación sin señalar cuáles han sido las líneas temáticas desarrolladas en las investigaciones realizadas utilizando esta fuente histórica. En primer lugar, aquellos estudios dedicados a las instituciones específicas, a estudios de caso, también a la recepción de corrientes pedagógicas en la práctica educativa de la España del franquismo, estudios centrados en el estudio de la cuestión nacionalista en la enseñanza, estudios de caso a nivel geográfico o regional y, por último, aquellos trabajos que se centraron en hacer investigaciones a nivel iconográfica con las fotografías que se pueden encontrar, como hemos visto, en el interior de estas memorias. Finalizamos ahora sí señalando que el Fondo de Memorias de Práctica Romero Marín ha permanecido en el Museo Laboratorio de Historia de la Educación Manuel Bartolomé Cosío desde su constitución y actualmente se encuentra custodiado en la sala principal de este.
Como ya se ha indicado, el Museo Laboratorio de Historia de la Educación Manuel Bartolomé Cosío pertenece a la Universidad Complutense de Madrid y se localiza en la Facultad de Educación de esta institución, concretamente en el aula 0102. Y el contacto de este museo lo pueden encontrar en esta misma diapositiva, es a través del correo electrónico museombc@ucm.es. Muchas gracias por su atención.